y, y hemos estado haciendo un ejercicio para poder determinar algunas culturas precolombinas que han sido las que han antecedido la época de la Buenas tardes. colonia y por lo tanto han mostrado gran valía e importancia, ¿no? Dentro de la historia de nuestros pueblos indígenas. Sí se escucha, ¿no, chicos? Hola, Sí, dice. hola. Sí, ¿no? Dice. Ya. Y bueno, es eso, ¿no? Vamos a ver hoy día un poquito de ese mapa que hemos estado trabajando, pero sobre todo vamos a ver una presentación ya directa de el Tiahuanaco y de qué rasgos importantes tiene esta civilización. Teníamos que hacer un pequeño trabajo de investigación respecto de las culturas en América, bueno, no en América, en realidad en Bolivia, pero también qué culturas habían en el otro lado del mundo. ¿Alguien ha podido ver algo? ¿Alguien pudo ver algo, chicos? No, dice. Ya. Bien, no hay ningún problema. Vamos a ver entonces un poquito. Estoy buscando un material para mostrarles. Denme un segundo, por favor. Les voy a compartir pantalla, ¿ya? Ya, les comparto. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering
pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tetexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tetexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. Bueno, definitivamente entonces la historia de los pueblos americanos no es una historia que ha empezado con la colonia. No es una historia que ha empezado a principios de esta nueva era, sino es una historia que tiene una datación mucho más antigua y se puede comparar su datación incluso con las culturas del continente europeo, ¿no? Es por ello que es importante que nosotros vayamos conociendo un poquito sobre nuestra historia. La historia de nuestros pueblos. Vamos a ver ahora una presentación en Prezi sobre el Tiahuanaco directamente. Un segundito. Está cargando. Luis, tengo una pregunta. Dime. No sé si lo ha habilitado. ¿Lo teníamos que subir el trabajo de los afrobolivianos a la plataforma? Sí. Es que no había el apartado para subir la entrega. Lo voy a revisar. Ya, gracias por avisarme. Está bien. Lo voy a revisar. Está tardando en cargar mi máquina, no sé qué le pasa. No quiere trabajar. Bien. El Tiahuanaco.
Bueno, tenemos la ubicación del Tiahuanacu en La Paz, cerca del lago Titicaca, en Bolivia, ¿no? Se desarrolló en la meseta de lo que conoce como el Collao, expandiéndose por Perú, Bolivia y Chile. Surgió al sureste del lago Titicaca alrededor del año 200 antes de Cristo y se prolongó hasta el año 1000 de nuestra era. Es lo que como datación tenemos del Tiahuanacu. Dentro de las características sociales, el Tiahuanacu era una sociedad teocrática. Significa que la máxima autoridad estaba representada por la idea de Dios y jerárquica a su vez, y estaba dividida a su vez en tres clases. Teníamos la élite, por un lado, donde estaban los máximos representantes de la comunidad, los artesanos que constituían en la mano de obra para la construcción de edificios, de arquitectura, etcétera. Y por último, los campesinos, quienes eran los que trabajaban para el sustento alimenticio de esta sociedad. Perdón, Listen, ¿qué significaba teocrática? ¿Perdón? ¿Qué significaba teocrática, Listen? Perdón. Que el gobierno estaba representado por la idea de Dios, es decir, que la máxima autoridad de esta comunidad o cultura ejercía como un representante de Dios. Es como, digamos, en la iglesia tiene una autoridad teocrática, el representante más alto es el Papa, ¿verdad? Esa misma idea había en ellos, ¿ya? El representante, en este caso del Dios, de la Chachila, sería el que va a regir a la comunidad. Gracias, Listen. Bueno, aquí tenemos un poquito de la vestimenta del hombre del Tiahuanacu, con algunas características propias de su vestidura, ¿no? Esta idea de los ponchos rojos, por ejemplo, es sumamente antigua, los famosos ponchos rojos de nuestro tiempo. Dentro de las características económicas, esto estoy yendo un poco rápido porque no es tan del tema que estamos trabajando, pero lo estamos revisando ya. Dentro de las características económicas, entonces, podemos decir que se basaba sobre todo en la ganadería, con la llama, la vicuña, la alpaca, como los animales más importantes de la región. En la agricultura, bueno, la papa, el trigo, el maíz, los productos de la tierra, ¿no? Que era lo más importante. El comercio tenía gran importancia, sobre todo en el tema de las artesanías, como la cerámica, la textilería, la escultura. En lo que se refiere a la pesquería, tenemos, no había la posibilidad de la cría de peces, pero era un elemento importante en cuanto a que están cerca del lago Titicaca, ¿no? La caza o la pesca más bien. Dentro de las características políticas, se desarrolla un sistema filosófico dual, ya que tuvieron dos gobernantes que ejercían control en base a la prosperidad del territorio.
La política en Tiahuanaco fue de tipo teocrática, como decíamos antes, y no se utilizaba la fuerza militar en sus conquistas. El elemento más importante para la expansión del Tiahuanaco era la socialización y el trueque de habilidades o del comercio. Otro aspecto importante era la ligación de lazos consanguíneos, es decir, para que podamos, o dos comunidades puedan ser una, entonces se casaban entre, puede ser el hijo y la hija de estas dos comunidades diferentes para generar un lazo familiar y poder así constituirse en un solo imperio, ¿no? Dentro de las manifestaciones culturales y artísticas tenemos sobre todo los grandes vestigios arquitectónicos de esta cultura. Los más importantes serían el templo del Kalasasaya, de Acapana, el Pumapunku y las famosas chulpas que se han encontrado y que están todavía ahí en esta región. Aquí tenemos algunas imágenes del templo de Kalasasaya con este monolito, los monolitos, el monolito Bennett, que es el más importante y significativo de este lugar. Tenemos el templo de Acapana, el Pumapunku, ¿no? Está la puerta de la luna también por ahí. Las chulpas, que era donde enterraban a los grandes representantes de esta cultura. Tenemos la escultura megalítica, se llama megalítica por ser de dimensiones extremadamente grandes, y ceremonial, la que construyeron bloques de piedra con gran maestría. Entre ellos están el monolito Bennett, el monolito del Fraile y el monolito Ponce. Aquí tenemos una imagen, en este caso, del monolito Bennett. Dentro de la cerámica, esta fue tratada con estilos y materiales diversos que le permitieron darle color. A ellos se llama, por eso se dice que era una cerámica polícroma, ya que se le podía implementar diferentes colores a la cerámica. Utilizaron sobre todo el color rojo, el blanco y el naranja. Decorado con figuras geométricas, crearon, por ejemplo, el quero y el pebetero, que son como jarrones o vasos para poder beber. Eso sería, digamos, a grosso modo, un poquito sobre esta cultura que amerita mucho más que una breve exposición, pero al no ser lo más importante de nuestra temática, le hemos dado por lo menos un vistazo a lo que va a ser, lo que ha sido más bien la cultura del Tiahuanaco. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Podríamos hablar mucho más, a ver si alguno de ustedes, sobre todo, investiga algo de las construcciones del templo de Kalasasaya, la Puerta del Sol, los monolitos, etcétera. Hay teorías bastante interesantes respecto de estas grandes obras que sí se pueden comparar
con otros templos como las pirámides mayas, como las pirámides de Egipto, y otros vestigios arquitectónicos que datan más o menos del mismo tiempo, pero en diferentes lugares del mundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Bien. Vamos a continuar ya. No hay preguntas o dudas entonces. Les voy a mostrar un último videíto sobre el Tiahuanaco. Con esto vamos a cerrar esta parte del tema. Un segundito. Bien, les presento entonces ya. Estamos en la cultura tiahuanaco, la más importante, la Portada del Sol. Este templo fue construido hace 20.000 años. Hay muchas teorías, pero la más importante se cree que fueron los tiahuanacos.
respuesta es muy difícil. ¿Por qué se encontraba en el ingreso o en la puerta principal, en la parte principal del templo, en el patio central? Porque del 21 de septiembre, el 21 de marzo, el 21 de diciembre y el 21 de junio, los primeros rayos del sol deberían de cruzar directamente por la puerta principal. Es un templo específicamente para ver las estaciones y los rayos del sol y así pronosticar el tiempo. Por ejemplo, el 21 de junio, ¿qué se recuerda? Año Nuevo Aymar. El Año Nuevo Aymar, este 21 de junio de este año del 2014, del 2010.
Bueno, chicos, les voy a mandar enseguida el próximo link, ¿ya? Está bien, dice. Ya.